Antonio Bombero dice, las personas hablan como si el movimiento feminista, LGTB, drogas, etcétera, fuera algo moderno. Desconocen que son movimientos cíclicos como el Mayo francés, la Belle Époque, entre otros. No, y no son cíclicos, y te voy a decir por qué. Porque la situación de la mujer, como está hoy en el mundo, nunca fue así. Y nunca fue así porque la mujer dependía de que si sexaba podía embarazarse. Así fuera muy poderosa, así fuera muy grande, así fuera Boudica, así fuera la emperatriz de China o una emperatriz egipcia. Y estaba no pensando en Cleopatra, sino estaba pensando del Egipto clásico, del Egipto prealejandriano. Estoy pensando en una faraona cuyo nombre, por supuesto, no me acuerdo. Si me acuerdo yo de todos los nombres, entonces se acaba este streaming, porque la gente me detiene. ¿Cómo no se le olvidan nombres a Mauricio? Pero no. La liberación de la mujer, que implica los métodos anticonceptivos y concretamente la píldora anticonceptiva, donde la mujer depende de sí misma para controlar la posibilidad de embarazarse, es un cambio radical, rotundo, y le da una fuerza al feminismo que no había tenido antes. La aceptación o no aceptación de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etcétera, puede haber tenido altas y bajas en distintas culturas en distintos momentos, pero en general ha sido perseguida, y en la cultura heredera de los tres grandes monoteísmos, el islam, judio-cristianismo, como decíamos, el spin-off del judaísmo, que es el cristianismo, y luego el spin-off del cristianismo, que es el islam. Los tres han perseguido horrorosamente durante los últimos miles de años a los homosexuales. Y creo que es bueno que empecemos, mira, con esta historia, ahora que lo has mencionado, porque se ha informado ahora que Uganda ha votado finalmente, ya se hablaba de esto antes, pero ha votado finalmente la pena de muerte para la homosexualidad. Esta noticia es de marzo, cuando el Parlamento lo había aprobado, pero todavía no era una ley que estuviera en vigor, y desde hace unas semanas o unos días esta ley está en vigor en Uganda. Y estamos muy escandalizados, efectivamente, es aterrador, pero no es nada nuevo. Es decir, hemos visto a los ayatolas de Irán colgando homosexuales en grúas, y las escenas son aterradoras, y si ustedes no las han visto, es horrible verlas, pero creo que es bueno enterarse o admitir o reconocer que en nuestro planeta hoy pasan esas cosas, y ver el horror creo que es importante, no por el morbo de ver el horror, sino por la capacidad que debemos tener de empatizar con una persona que, porque le gustan personas que no le gustan a la vasta mayoría de sus congéneres o compañeros de religión, ciudad, nación, país, cultura, idioma, lo que le quieras llamar, le pueden quitar la vida. Si no le está haciendo mal a nadie, él quiere estar con un chico, el otro chico quiere estar con él, y los cuelgas a los dos. La lógica se me escapa, pero pasa hoy. Y el Daesh los tiraba de edificios a los homosexuales, y las escenas son aterradoras, y yo sí las vi, porque creo que hay que ver el horror para poder ir en contra del horror. Ocultarlo pudorosamente no sirve de nada. Tienes que darte cuenta que son seres humanos iguales que tú, aquellos que están siendo sometidos a ese horror, simplemente que a ellos probablemente les gusta una persona distinta, un tipo de persona distinta al tipo de persona que te gusta a ti. Pero no está pasando hoy allá en esos países, los musulmanes son tan malos, el islam es horroroso, sí es, por ejemplo, son todas las religiones. No, mira, aquí tienes, este es un cartelito que acaba de poner el partido nazi Vox. Es un partido nazi, por favor. Déjense de tratar de limpiarlo. Es un partido nazi. El partido nazi Vox ha puesto esto en Madrid. Decide lo que importa. Lo que está pidiendo es que se tire la Agenda 2030. No saben lo que es la Agenda 2030. Hemos hablado aquí, y probablemente vamos a hablar más de la Agenda 2030, porque son 17 objetivos valiosísimos, ninguno de los cuales tiene nada,
absolutamente nada que ver con las conspiranoias que está promoviendo la derecha y también la izquierda. Cuidado. Tirar la Agenda 2030, tirar al feminismo, a la lucha de las mujeres, que es ese símbolo de lo femenino, el símbolo de Venus, con el puño que indica lucha feminista. Abajo de ella está la bandera del mundo LGBT, QRTZY, los altersexuales, que es como yo resumo todo esto, sin ninguna intención absolutamente denigratoria. Todas las personas que son altersexuales o distintos de la mayoría sexual, hay que tirarlos a la basura. Hay que tirar a la basura el comunismo, probablemente, pero el problema es que ahí como comunismo está metiendo a la socialdemocracia, hasta los socialliberales, etc. No sé, y aquí quizás ustedes me puedan ayudar, me voy a saltar un montón de cosas del chat, por si alguien puede en este instante decirme ese símbolo del círculo con la especie de flecha con relámpago, ¿qué es? Porque no lo sé. Abajo a la derecha está la bandera estelada, que es la bandera de Cataluña. Aquí tenemos la bandera de Asturias. Probablemente puedas quererte deshacer del independentismo, y la mejor forma de deshacerte del independentismo es integrar a los independentistas al proyecto de nación que tienes tú, en vez de tirarlos a la basura. Porque luego a la gente no le gusta que la tiren a la basura. Mira, luego se cabrean. Pero está diciendo que tires a la basura a toda esa gente que ama distinto de como dicen que aman los de Vox, que luego cuando rascas, igual ahí en Vox también hay una gran multitud de avergonzados homosexuales. Es el símbolo Ocupa. Es el símbolo Ocupa. Muchísimas gracias, hombre. Gamba. Ya no me lo digan 20 veces, ya sé que es el símbolo de los Ocupas. Y pues, hombre, la forma de acabar con los Ocupas es, uno, teniendo suficiente vivienda, y me refiero a los Ocupas de viviendas, y los otros Ocupas, la solución es simple y sencillamente no hacerles caso. Siento que el inflar los centros sociales Ocupas, por ejemplo, que es una tarea a la que se dedicó tantos años Pablo Iglesias, ha sido un error. Y ha sido un error porque finalmente están privatizando espacios solo para su ideología, y eso está muy mal. Si lo hiciera la derecha, si la derecha hiciera centros sociales Ocupas, pues no nos parecería bien, y no nos debe parecer tampoco que lo hagan otros que dicen ser de izquierda. Pero esto finalmente, cuando en estos días hay una paliza a un chico homosexual en Madrid, no está lejos de la pena de muerte en Uganda o en Irán, o en los territorios del Daesh, o en los muchos países donde todavía la homosexualidad es considerada un delito. No es ningún chiste, no es algo que pasa allá en Uganda, porque son africanos, ¿no? Ya sabes que despreciamos, en Europa nos da muy fácilmente por despreciar a los africanos, incluso a los que se supone que son solidarios. Pero no está pasando allá, está pasando aquí y se está fomentando aquí las agresiones a personas que aman de manera distinta, como te gusta a ti que amen los demás, lo cual me parece absurdo, me parece tan absurdo como que me quisieran obligar a mí a amar a personas a las que no me interesa amar. Pero nunca lo ven así estos personajes. Entonces, no es en lo más mínimo inocente el ataque contra los homosexuales. No es, te pueden caer mal que sean muy activos o que hagan su desfile del orgullo y usen ropajes que te molestan, pues no los mires. Yo, por ejemplo, por eso no veo Eurovisión, ¿no? No me gusta. Pero puedes considerar que es incorrecto que hagan lo que hagan, que su vida no te gusta como es. Pues mira, tienes derecho hasta de decirlo, pero hasta ahí. No tienes derecho a afectar sus vidas, a matarlos, a perseguirlos, a fomentar que grupos asusados por la barbarie de partidos nazis como Vox se lancen por las calles a buscar homosexuales, lesbianas, transexuales, para darles palizas. En algunos lugares los matan, finalmente, efectivamente. Y aunque quizás no existe la masacre que algunos están diciendo que ocurre, el que solo uno sea asesinado por su forma de vivir su sexualidad es una barbaridad. Es que es atroz, es que esto lo entiende hasta la gente del PP que va luego a las bodas de sus miembros gay.
porque no hay un grupo humano en el que no haya miembros gay, porque es una parte normal, natural y eterna de la humanidad. Acépteslos o no los aceptes. Ahora, si los aceptas, pues sufres menos, te lo pasas menos mal. Y ellos también, que también eso importa, ¿no?